creo que es el presidente de festejo de la comunidad autónoma, no recuerdo su nombre, pero sé que le entrevistaron y decía que llevaba, no sé si 32 años de sardinero, fue lo que dijo, y que había sufrido mucho en esos 32 años. ¿Alguien vio esa noticia ayer? No, pues para eso estoy yo, para decirlo. Porque me quedé súper asombrada. Dijo que el sábado se espera en Murcia para el entierro de la sardina, el sardinero, dijo, 1 millón de personas. Se dice pronto, 1 millón de personas. Y cuando lo oí pensé, ¿cuánto trabajo te cuesta a ti, Señor, que nosotros te escuchemos? Como alguien que ha persistido en lo que le gusta, ¿no? Como este hombre, el sardinero le digo yo porque lo dijo él, ¿no? 32 años, que ha sufrido mucho, son palabras de él. Puede abrir la boca y convocar a 1 millón de personas para ver una sardina de 20 metros que se va a quemar. Me gustaría que los que tenemos el privilegio de estar esta noche aquí, que no pierdan el tiempo en otra cosa que no sea escuchar a Dios. Hace años oí decir a un sacerdote que él era el sobre y lo que él entregaba a la iglesia era una carta de Dios. Y quiero que te quedes con eso. Soy el sobre. Y el sobre tiene poca importancia. La importancia de proteger la carta que va dentro. Y hasta donde sé, entiendo y puedo, lo hago. Y te pido, en el nombre del Señor, que aproveche el tiempo que se nos ha dado, pues para que escuches la carta. No te quedes con mi persona, no te quedes con mi palabra, quédate con la palabra de Dios. En el seminario recién terminado hemos tratado que cada persona que ha pasado por aquí para dar una enseñanza, que diera su breve testimonio. ¿Os acordáis de verdad? Unos testimonios nos impactan más que otros, pero todos los que hemos pasado por ahí. Gracias, don José. Todos los que hemos pasado por aquí hemos dado un breve testimonio en relación a la enseñanza que se estaba dando. Y esta noche, pues nos trae su testimonio un tal Simón de Galilea, San Pedro Apóstol, Simón de Galilea. Y bueno, deciros que tendría alrededor de unos 20 años, eso dicen los estudiosos, cuando conoció a Jesús. ¿Os habéis imaginado como yo, tal como nos lo representan tantas pinturas, tantas esculturas, a un Pedro ya mayor, 60 años, o con sus barbas y un cuerpo fornido? Pues no, imagínatelo con 20 añicos. Sabemos que estaba casado, es el único de los apóstoles que escogió Jesucristo que estaba casado. Esto es para que lo anotes aquí y luego bajes aquí. De los 12 es el único que estaba casado. Y que además vivía con su suegra. ¿Os acordáis? Sí. Propio, y hasta el día de hoy, en Jerusalén no hay residencias para ancianos, porque para ellos es ley de Dios cuidar a los padres hasta que mueren. Bueno, pues Pedro tenía un hermano, no sabemos si tenía más, pues posiblemente, pero Andrés era el que le presentó a Jesús.
su hermano Andrés. Los dos eran pescadores y los dos necesitaban trabajar pues para ganar el pan de cada día. De eso vivían ellos y todo lo que vivieron ahí, ¿no? Pescadores. Creo que carniceros había pocos, pero pescadores muchos. Andrés era discípulo de Juan el Bautista, pero su hermano Pedro no era discípulo de nadie. Y es Andrés el que le presenta a Jesucristo, el que le dice: ven, que hemos encontrado al Mesías. A partir de aquí, bueno, quería decir que aparte de pescar, como buen judío que era, hablamos de Pedro, de Simón. Simón era su nombre. Fijaos, es el único que estaba casado y al único que le cambió el nombre. Todos los demás mantenían su nombre, menos Simón. Quédate también con esto. El único casado y al único que le cambia el nombre. Aparte de ganarse el pan con el sudor de su frente, aparte de salir toda la noche a pescar, también cuidaban su alma. Y no pasaba un solo día sin que cantaran salmo, un solo día sin escuchar la palabra de Dios. Y no pasaba un solo día sin que enseñaran los padres a los hijos en su casa la palabra de Dios y le enseñaban a amar a Dios. Aparte de pescar, aparte de su trabajo, alimentaban su espíritu. Y antes de continuar, porque quiero basar la enseñanza en dos pescas milagrosas. Mirad, entre la presentación de Andrés, de su hermano Andrés a Jesús, hasta que Jesús decidió subirse a una barca, a la barca de Pedro, pasaron como 4 meses. Desde que Pedro conoció a Jesús hasta que Jesús un día decidió montarse en una barca, se montó, la barca estaba parada en la orilla del mar de Galilea, pero ahí se subió para predicar. Después de que predicó, ocurrió lo siguiente. Quiero que escuchen. No tiene sentido que esto solo lo vivas como un recuerdo. Trata de aplicar a tu vida qué tiene que ver lo que estás escuchando con tu vida personal. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años llevas dentro de la iglesia? ¿Hasta dónde piensas tú que has crecido? Si sigues siendo la misma persona que viene a la iglesia o reza en su casa solo para pedir un milagro a Dios. Escucha lo que dice. Leemos el Evangelio de Lucas en el capítulo 5 y dice así. Una vez que la gente se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios, estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando la red. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada.
pero por tu palabra echaré la red. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por las redadas de peces que habían recogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a la tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que un evangelio que conocemos todos, ¿verdad? Cuando me ponía frente a la palabra para este momento, es cierto que reparaba en que hay dos barcas, que las dos barcas tienen un dueño y que Dios no se equivoca a la hora de escoger. Escogió a Pedro como te ha escogido a ti. Podemos hacer muchísimo bien en la sociedad, en el mundo, en el trabajo que tengas, donde quiera que estés, dentro de la iglesia, en tu casa. Tú puedes hacer mucho bien. Si estás en el lugar donde Dios te pone y no donde tú quieres estar. Dios es el que se fija en Pedro. No se fija en el dueño de la otra barca, sino en Pedro. Se fijó que habían estado lavando la red. ¿Por qué un pescador lava la red? Porque la faena ha terminado. Por eso la lavan. Todos los días lavaban las redes. El Señor se da cuenta de que no habían pescado nada. Lo asombroso es cuando el Señor le dice: vamos mar adentro. No te quedes en la orilla, vamos mar adentro. Cuando ve Pedro esa redada de pescado, donde tienen que llamar a la otra barca para que le ayuden, ¿qué es lo que hace Pedro? Decidme, ¿qué hace Pedro? Por su palabra echó la red. Pero una vez que sacaron, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Pedro? Bien lo que había dicho. Se echó a los pies de Jesús. Se echó a los pies de Jesús. ¿Cuántas veces has ido a confesarte en toda tu vida? Porque eso significa echarse a los pies de Jesús, ir al confesionario, ¿eh? Pedro se echó a los pies de Jesús y dijo: apártate. Quiero que entres dentro de ti. ¿Alguna vez has ido al confesionario llorando de verdad el pecado? Porque siente la gloria de Dios sobre ti y no puedes resistirlo. Eso es lo que le pasó a Pedro,
que le dijo: apártate de mí, ¿cómo vas a estar delante de alguien como yo? Os recuerdo que habrían pasado como unos cuatro meses y no se veían todos los días, ¿eh? Pedro, hombre casado, seguía trabajando y seguía haciendo lo que tenía que hacer cada día. Apártate de mí. Sigue lo asombroso, que después le dice el Señor: no temas. ¿Eso lo has sentido tú después de confesarte? ¿El no temas? Quiero que te ubiques en tu vida diaria, en tu vida semanal, porque si no, no tiene sentido. Has ido a confesarte, has escuchado de parte del Espíritu Santo: no temas. Sé que eres pecador, sé que eres pecadora, pero te digo: no temas, porque te he llamado por tu nombre y tengo un plan para ti. No te centres en el pecado, no temas. ¿Eso lo has oído alguna vez? ¿O eres de los que van semana tras semana, mes tras mes, diciendo: aquí estoy otra vez con el mismo pecado? Ni siquiera sé si Dios ya me escuchará, ni siquiera sé si Dios me perdonará. ¿Eres de eso? No quiero que me respondas. Solo quiero que escuches a Dios como te dice: no temas, no temas, no temas. Entre toda Galilea te he escogido a ti. Entre toda Murcia te he escogido a ti. Entre toda Santomera. No temas. ¿Cómo tiene que ser la voz de Dios para dejarlo todo? Porque termina diciendo, y le sigue: si Pedro tenía alrededor de 20 años, Juan, el discípulo amado, calculan que andaba entre los 15 o 16, era el más joven de todos. ¿Y qué hace ese chico que no está en la escuela? O ayudándole a los padres, ¿qué es lo que hace? Pues estaba enamorándose del maestro. Iba detrás de él. Le ayudaría a sus padres algún tiempo concreto y enseguida saldría corriendo buscándolo. A partir de ese momento que Pedro bajó de la barca, comenzó a seguir a Jesucristo de una forma constante. Constante y diaria. Y a partir de ahí, hermano, Simón, en el encuentro, el primer encuentro, es que no quiero saltarme esto porque es importante. Cuando Andrés, el hermano de Pedro, le presenta al Señor, lo primero que hace Jesús cuando lo mira es: ya no serás Simón, te vas a llamar Pedro. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa piedra. Cae en la cuenta que cada vez que Jesús llamaba a Pedro le decía: piedra, ven. Piedra, ven. Piedra, dile a tu hermano. ¿Alguna vez has pensado esto? No, lo hemos hecho tan nuestro el nombre de Pedro, pero Jesús no le decía Pedro, ni Petro, ni Pierre, ni en ningún idioma, le decía piedra. Creo que era el año 2003, 2004, donde en esta Santa Casa nos pedía el Padre David que le pidiéramos al Señor que nos revelara si Él nos había cambiado el nombre. Porque si Dios te ha cambiado el nombre, si tú sientes que Dios te ha cambiado el nombre, es porque tiene una misión muy concreta contigo. Y la misión puede estar en tu propia casa, en tu propio trabajo. Pero hay una
misión para ti. Y yo te invito a que aquella proposición que nos hizo el Padre David hace ya tantos años, que en tu oración personal se lo puedas preguntar al Señor. El Señor no está mudo, el Señor tiene garganta y habla. El Señor se hace presente en aquellos que le llaman. Así está escrito en la palabra. A partir de aquel momento, Pedro se hace discípulo del Señor. Y es testigo presencial porque ve cómo andan los cojos, cómo ven los ciegos, cómo los paralíticos andan. Resulta que el Señor lo invita a subir al Tabor con su hermano Andrés y con Juan. Y Pedro es testigo ocular y vio la gloria de Dios. ¿Os acordáis de ese evangelio? Donde, fijaos, Pedro reconoció a Moisés y a Elías, que hacían cientos de años que habían muerto, pero Pedro los reconoce. El que vive de Cristo vive en el Espíritu, y el Espíritu Santo es el que reconoce a las personas, no Pedro, sino el Espíritu Santo. ¿Esto se entiende lo que digo? Por eso reconoció a Moisés y a Elías y dijo: ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer 3 tiendas. Esa experiencia la tuvo Pedro. Vio resucitar a la hija de Jairo, una chiquilla. Vio resucitar al único hijo de una viuda que vivía en Naín. Pedro estaba ahí. Vio a los muertos y los vio resucitar. Y vio resucitar al íntimo amigo de Jesucristo, a Lázaro. Pero te digo más. Es el único de los discípulos que, estando una noche en una barca, Jesucristo, después de terminar una sesión como esta, dijo: adelantar, montar en la barca y esperarme en la otra orilla. Se hizo de noche porque Jesús se quedó escuchando a los que estaban todavía en tierra. Y los discípulos, pues el agua le había adentrado hacia adentro. Ya era de noche. No tenían candiles, no había luz. Posiblemente no había ni luna llena. Y de pronto ven a lo lejos una figura refulgente. Y todos se asustan y dicen: un fantasma. Y Pedro dice: ¿qué dice Pedro? Hay que llamar, Si eres tú, mándame ir hacia ella. ¿Os acordáis? Y Jesús le dice una sola palabra: ven. ¿Qué hizo Pedro? Bajó de la barca y andó sobre las aguas. El único. En otra escena, dentro de la barca, recordad que eran pescadores y para pasar de un lugar a otro usaban la barca. Hay otra escena donde nos dice el evangelista que había una gran tormenta, había relámpagos, había viento, y a Jesús no se le ocurre otra cosa más que recostarse en la barca y ponerse a dormir. Y es Pedro el que le dice: ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levanta. ¿Y qué es lo que hace? Increpa al viento y a las aguas. Usa solo una palabra. Igual que le dijo a Pedro: ven, y Pedro
caminó sobre las aguas, usó una sola palabra. Esos son dos. Son tres palabras. Una sola palabra. A los dos curas uno. Enmudece. Enmudece. Al viento le dijo, enmudece. Miró a las olas y dijo, enmudece. Y el viento cesó y las olas cesaron. Esas son las experiencias que tuvo Pedro estando al lado de Jesús. Pero llega el momento donde Jesús, que vino también con un propósito desde el cielo, y lo crucifica. Acabamos de vivir la crucifixión del Señor, la Semana Santa. ¿Qué pasó con Pedro? Al leerlo pensaba, si tú hubieras andado, tú que me estás escuchando, si tú hubieras andado sobre las aguas, si tú hubieras tenido las experiencias que ha tenido Pedro, ¿tú crees que tu fe sería igual de grande o hubiera crecido tu fe? Sé sincero, sincera contigo mismo. ¿Crees que dirías, tendría una fe? Piénsalo. ¿Has visto resucitar muertos? ¿Has tenido una experiencia preciosa en el Tabor? ¿Has caminado sobre la agua? Digo, ¿a quién se le puede olvidar que yo he caminado sobre la agua? Yo digo, creo que eso no se le puede olvidar a nadie. Pero sí se nos olvida, hermano. Sí se nos olvida. Por eso, la Iglesia que es sabia nos dice que no andemos buscando milagros. Porque en los milagros no encontrarás tu fe. En los milagros no encontramos la fe. ¿Cuántos milagros has sido tú testigo? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios cualquier cosa? ¿Te la ha concedido? Y no le has dado ni la gracia. Porque ni siquiera has caído en la cuenta de que un día se lo pediste. Tú eres testigo de Dios, del amor de Dios en tu vida, de los milagros de Dios en tu vida. Tú eres testigo. ¿Y te ha pasado como a Pedro? Apártate de mí que soy un pecador. Pero luego crucifican al Señor y ¿qué hace Pedro? Era a media mañana cuando Jesús le estaba explicando. Ha llegado el momento y esta noche, me van a apresar, me van a fustigar, me van a crucificar. Y esa misma mañana le dijo Pedro, yo daré mi vida por ti. Y hubo otro que también dijo, ese fue Tomás, el que dijo, vayamos todos a morir con él. El Señor sigue diciéndole a Pedro lo que te dice a ti. No temas. Cada vez que pecas, te dice el Señor, no temas, no temas. Y esa mañana, cuando Pedro le estaba diciendo, yo daré mi vida por ti, ¿cuántas veces le has dicho tú, Señor, si me haces este milagro, te prometo que voy a hacer tal cosa? Y luego no lo has hecho. Tú piensas, te prometo que voy a hacer. Aquel mediodía, Jesucristo le dice a Pedro, yo ya he rogado al Padre por ti, porque el demonio ha pedido permiso para zarandearte. Escucha bien, hermano, el demonio pide permiso también para zarandearte a ti que me estás oyendo, a ti y a tus hijos, y a tus nietos, y a tu marido y a tu mujer.
Pide permiso para zarandearte. Y dice el Señor, pero yo ya he rogado por ti, para que cuando se pase el zarandeo, tú puedas volver y ser testigo para tus hermanos. Y eso es lo que ocurrió con Pedro. Pero él no lo sabía. Vio que a su maestro lo crucificaban y ¿qué ocurrió? Voy a leer el Evangelio de San Juan, que es la otra pista. Dice así: os recuerdo que Jesús ya estaba crucificado, ya estaba muerto, y los discípulos solo se había quedado el más joven a los pies de la cruz. El resto, incluido Pedro, había desaparecido del escenario. Acabamos de celebrar la muerte y la resurrección del Señor y todos sabemos las veces que le negó. También sabemos cómo se encontró con la mirada del Señor y cómo lloró amargamente de nuevo el pecado. De nuevo. Ya había pasado todo eso cuando ocurre esta escena. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos. Es decir, habían 7. Simón le dice al otro, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y en aquella noche no cogieron nada. ¿Te suena? Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pecado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, revolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven una brasa con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Es la tercera vez porque la primera vez se le apareció a María de Magdala. Y la segunda vez a los de Maús. Y la tercera vez a él. Dice la palabra que al ver a Jesús no le reconocieron. Quiero preguntarte, ¿tú reconoces a Dios en tu vida, en tu día a día? ¿Eres capaz de reconocerlo? Porque ellos pensaban que estaba muerto,
muerto, muerto. Y si alguien que está muerto no espera verlo, ¿me entienden? Alguien que está muerto no espera verlo. A ti, al igual que a mí, se nos han muerto familiares y no esperamos verlos ahora, que aparezcan por la puerta. Jesús le dijo, resucitaré. Pero aparece y no lo reconoce. Imagino que a vosotros, igual que a mí, el día de la vigilia, no de la resurrección, os mandaría en el WhatsApp un montón de felicitaciones de «ha resucitado». ¿Sí? ¿Habéis recibido ese tipo de mensajes? Pues me quedé con ganas de verdad. Creo que solo respondí a una joven con el síndrome de Down, que envió lo mismo. Pero me sigue todavía sorprendiendo que digamos, ha resucitado, y que tú que dices que crees en el Señor, no felicites diciendo resucitó y vive en mí, resucitó. No que ha resucitado ahora, no, hace más de 2000 años que resucitó. Pero si no esperas ver a Jesús en tu vida, es porque lo tienes muerto dentro de ti y no lo ves. No lo reconocieron. Vuelve a acercarse la barca y se vuelve a repetir la misma operación de hace 3 años y medio atrás. Pedro ya no se acuerda ni de los milagros, ni se acuerda que Jesús le dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. No se acuerda de nada, no espera verlo, porque ha sido testigo ocular de que lo mataron. Y bien muerto, bien muerto. ¿Cómo lo tienes en tu vida? ¿Siguen mandando emoticonos de ¿ha resucitado? ¿O han mandado alguno diciendo resucitó y vive en mí? Yo soy testigo de que Jesús está resucitado, porque lo vivo cada día en mi vida. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo vives? ¿Lo tienes muerto? ¿En dónde? ¿En qué tumba tienes metido a Jesucristo? ¿En qué tumba? Porque la cara de felicidad que le dio a Juan, al más joven, el que se quedó hasta el final a los pies de la cruz, ese fue el que lo reconoció y le dijo a Pedro, al que dio tantos milagros, al que andó sobre las aguas. Juan, que era tan amado por el Señor, no andó sobre las aguas, no anduvo sobre las aguas, solo fue Pedro. Sin embargo, Juan, que es el que se quedó hasta el final, reconoció y dijo, ese es el Señor. De pronto Pedro se pone nervioso, está desnudo y se pone la túnica. No sé hasta qué punto se lo creyó o no, pero lo mismo dijo, por si acaso, bajamos. Dice la palabra, nadie decía nada porque sabían que era el Señor. ¿Cuándo eres capaz tú de guardar silencio porque sabes que es el Señor que te está hablando? ¿Cuándo eres capaz de guardar silencio? Traed de los peces que acabáis de coger. La noche anterior no cogen nada. Mira las veces que le has pedido a Dios que cambie algo en tu vida, algo en tus hijos, en tu marido, en ti misma, en ti mismo. Y sientes que no ha pasado nada. ¿Qué has pasado la noche bregando? Cuando digo noche, digo día, digo semana, digo meses, y parece que tu red no trae nada. Pero Jesús pronuncia una sola palabra y los peces le obedecen.
y entran dentro de la red. En la primera vez que se montó en la barca de Pedro, Pedro le dijo: vale, hemos estado toda la noche bregando y todavía no reconocía a Jesús como el Señor, ¿eh? Dice: pero por tu palabra, porque lo dices tú, lo voy, vamos de nuevo mar adentro. Dios solo necesita un pensamiento para que los peces creados por Él le obedezcan y entren dentro de la red. Lo mismo 3 años o 3 años y medio después. Los peces reconocen la voz de su Creador y entran dentro. ¿Tú reconoces la voz de Dios? ¿Lo reconoces? ¿Tú sabes que Dios te ha escogido porque tiene un plan de vida para ti? ¿Tú sabes que es normal que dudes? ¿Sabes que es normal que has recibido un montón de milagros como yo y a veces no nos acordamos? Y somos profundamente desagradecidos con Dios y con los que tenemos al lado. No apreciamos la bondad de Dios con los hijos que tenemos cerca, con el marido, la mujer, la abuela, el abuelo. Solo cuando nos falta, caemos en la cuenta que hay un vacío en la casa, que esa persona ya no está. La historia de Pedro no termina ahí. Sacan los peces. Fijaos, Jesús había preparado una fogata y tenía pan. Y es el mismo Jesús el que pone los peces sobre el fuego. Si piensas que esto es una fábula, pues vas a seguir teniendo a Jesucristo en no sé qué fosa de tu casa, en no sé qué cementerio. Pero Dios es un Dios de vivo, no de muerto. Y podrás verlo por la fe. Y la fe no es un colirio que tú abres el ojo y te entra y dices: ya lo veo, ya lo veo. Esa no es la fe. Quiero recordarte que la fe no se ve, ni se siente, ni se toca, ni se palpa. La fe que creo que lo que Dios está diciendo es para mí. Esa es la fe. Esa es la fe. Lo que yo estoy escuchando, Dios lo dejó escrito para que yo lo oyera y no lo olvidara nunca. Después de comer, donde todos los discípulos estaban guardando silencio, sabían que era el Señor, pero ninguno decía nada. Y pregunto: ¿por qué nadie dice nada? Si de pronto yo viera, hace 2 meses que mi mamá murió, si de pronto yo viera aquí a mi madre hablándome, estaría pensando: ¿la estarán viendo los demás? ¿O solo la veo yo? A lo mejor estaban pensando eso. Esto lo añado yo, ¿eh? Todos estaban guardando silencio. Terminan de comer. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: esto es para ti, hermano. Yo te pregunto, ¿cómo se llama tu padre? Te lo estoy preguntando a ti, ¿vale? Recuerda el nombre de tu padre de la tierra, recuérdalo. Se llama como tú, como tu abuelo. Tú recuerda el nombre de tu padre. Porque el Señor coge aparte a Pedro. Habían 7 pescando, lo recuerdo. 7 comiendo, con Jesús 8. Terminan de comer y Jesús le dice a Pedro: ven. Le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? ¿Qué nombre le había puesto el Señor a Simón? Pedro. Piedra. ¿Y por qué el Señor ya no le llama Pedro? ¿Por qué vuelve a decirle Simón? Jesucristo dijo cuando lo conoció: ya no le llamarás Simón. Fueron palabras de nuestro Señor: te llamará Pedro, piedra. Pero ahora lo coge aparte
y le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Y quiero preguntártelo, el Señor te pregunta a ti por tu nombre. Ángel, Salvador, Beni, Vladimir, Santi, María, Carmen, Antoñita, Lola, Irina, Fina, hija de, ¿me amas más que estos que tienes a tu lado, a los que tienes detrás? ¿Me amas más que la que me está hablando? ¿Qué le responde? Jesús te dice: ¿me amas más que esto? Y Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Imagínate a Jesús diciéndote: apacienta mis corderos. ¿Qué entiendes tú por apacientar los corderos? Si el Señor te está diciendo a ti: apacienta mis corderos, ¿qué entiendes tú por eso? ¿Que te apacientes tú? ¿Que te preocupes de no sufrir, de no llorar, de que todo esté a su hora? ¿Crees que te está diciendo eso? Que el Señor te está diciendo a ti: apacienta mis corderos. Pero tú te has quedado con un Dios metido dentro de tu tumba, donde solo te diriges a Él para pedirle cosas, pedirle milagros, y no estás escuchando que Dios te está diciendo: apacienta mis corderos. Apacienta a ese marido nervioso que tiene, esa mujer triste que tiene, ese compañero de trabajo, ese compañero sacerdotal. No te está diciendo: mírate el ombligo y échate una siesta de 24 horas. Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta. Te pregunta a ti con tu nombre, ¿eh? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. ¿Sabes lo que es un pastoreo? Te estoy preguntando, ¿sabes lo que es pastorear? Sí. Lo sabemos, ¿verdad? ¿Tú sabes pastorear a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, a tu suegra? Es que Pedro tenía suegra. ¿A tus nietos? ¿Sabes pastorearte a ti mismo? ¿A ti mismo? Si estás sola o solo. ¿Sabes dar lo que necesitan en cada momento a lo que Dios te ha confiado a tu lado? ¿Sabes dárselo? ¿O estás pensando que se apañe cada uno como pueda? Bastante tengo yo con lo que... ¿Esto te suena? Porque Cristo te está diciendo: pastorea. Pastorea a quien te he puesto a tu lado. Pastorea. Pastorea. Si a mí me dejara un verdadero pastor de ovejas, me dejara un rebaño, yo eso no sé cómo se hace. No sé hacerlo. Seguro que se dispersarían todas. Y si me dicen: llévala a comer. Bueno, yo vivo en Alcantarilla y puedo ubicarme por donde hay hierba. Pero en Murcia, ¿de dónde le llevas tú? Aquí. Un ganado, ¿dónde le llevas? ¿Y cómo aprendes tú a pastorear a los que Dios ha puesto a tu lado? ¿Cómo aprendes a pastorearlo? Pues si no estás a los pies del gran pastor, no podrás pastorearlo. Seguirás con tu Cristo enterrado y tapado, difunto. Y seguirás acercándote a la iglesia diciendo: dame, te pido, te ruego, sin ver a Jesús.
estará delante de ti y no podrás verlo. Y Jesús le pregunta por tercera vez. ¿Dónde me quedo? Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo aludiendo a la muerte con la que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se le había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Lo coge aparte, le pregunta 3 veces y por 3 veces le dice: apacienta mis ovejas, y 2 veces: apacienta mis corderos. ¿Sabemos todos la diferencia entre una oveja y un cordero? Cuando crecen, ¿quién es más fuerte, la oveja o el cordero? No sabemos la diferencia. Creo que es el cordero. Cuando crece, tiene más fuerza que una oveja. Cuando el Señor te está diciendo: ¿me amas más que esto? Te lo está preguntando a ti solo. ¿Me amas más que esto? ¿Cuántos corderos tienes cerca de ti? ¿A los corderos les salen cuernos? Estamos muy pegados en cuestiones de vaca y de... muy pegados. A los corderos salen cuernos, les salen cuernos y topan a la oveja. Hay corderos que te topan. Y no dice Jesús: carnero, ¿no es lo mismo? Vale, lo que yo decía, no entiendo nada. No obstante, el cordero macho sé que tiene más fuerza. Sí. Bueno, carnero, pero es el mismo ser que se convierte en carnero. El cordero, vamos a dejar las cosas claras, se convierte en carnero, pero es el mismo ser que le salen cuernos, ¿vale? Pues a donde quiere llevarte el Señor. ¿Quién te cornea a ti para hacerte daño? Y te está pidiendo Jesús que le hagas paciente. Mírame en tu vida, en tu historia, ¿qué cordero te cornea?
que el Señor tiene un plan para ti. Todos los discípulos, excepto Juan, del que hemos leído este Evangelio, el discípulo amado, excepto él, el resto dieron su vida por el Evangelio. Todos. Uno de una manera y otro de otra. Esta noche nos ha tocado la figura de Simón Pedro. Dios tiene un nombre nuevo para ti. Y necesitas escuchar qué nombre tiene para ti. Necesitas de dejar de pedirle cosas a un muerto y empezar a vivir de la resurrección de Dios en tu vida. Eso es lo que te falta. Fijaos qué fácil es salir ahora mismo por esa puerta y unirnos a la charanga que hay fuera. Y no te digo nada el sábado con 1 millón de personas, según nos han dicho. Seríamos unos más gritando y viendo cómo una sardina de 20 metros se está quemando. Dios te ha sacado del mundo para darte una vida nueva. Pero si esto no lo descubres tú, no va a haber nadie que te lo haga descubrir. Porque no es el predicador, no es el papa, no son los sacerdotes. Eres tú en la intimidad con el Señor. Eres tú. No con rezos aprendidos de otros, sino tú con tu lenguaje que puedas escuchar dentro de ti cómo te pregunta el Señor fuera del resto de nosotros y te dice, ¿me aman más que esto? Mirad lo que hizo Pedro. Es que Pedro tiene narices, ¿eh? Está con el Señor apartado del resto. Y se queda mirando para atrás. Y ve a Juan y le dice a Jesús, ¿y este qué? ¿A quién estás mirando tú en la iglesia que no te deja crecer? ¿A quién miras tú en la iglesia que critica y que dice, yo lo haría mejor que esa, y cantaría mejor que esta, predicaría mejor que esta? ¿A quién estás mirando tú? Estás como como Pedro, mirando hacia atrás, diciendo, claro, si yo tuviera la vida de esta, de este, de aquel, sería más fácil, pero con la vida que tengo, ¿acaso crees que Dios no conoce tu vida? Precisamente porque la conoce, se ha fijado en ti. Precisamente porque el cambio de vida viene con la resurrección del Señor. Solo hay una cosa que nos diferencia en esta noche de Pedro. Pedro llevaba a Jesucristo resucitado y podía verlo con sus ojos, podía verlo. Tú y yo no podemos verlo, pero Jesucristo dijo, estaré con vosotros todos los días, estaré contigo todos los días, hasta el fin de tu existencia en la tierra. Y no podemos verlo físicamente, pero sí podemos sentir la resurrección de él. Porque Cristo estaba resucitado al lado de Pedro, como está resucitado a tu lado el mío. Resucitado, no es un muerto, está resucitado. Y tu vida no crece espiritualmente, te repito por enésima vez, porque le hablas a un muerto. A no ser que muerto, a Jesús no, porque Jesús está vivo. Tú le estás hablando a un muerto, cuando no haces más que pedir. Te pido que reces por mí, por esto y por esto. Te pido que le pidas al Señor por... Pero, ¿cómo que te pido? Te pido. A mí no me pidas, pídele a Él. Que vive en ti. ¿Sabes que vive en ti? Deja de mirar para atrás. ¿Y la que canta qué? Deja la que canta. ¿Y el que predica qué? Deja el que predica. Tú mira, ves, para qué te está llamando el Señor. ¿Me amas más que esto? Pues demuéstramelo. Eso te dice el Señor. ¿Cómo se demuestra que amamos al Señor? Sal del montón de la gente que hay dentro de la iglesia religiosa, que no conoce al Señor, que no hace más que ponerle flores a un muerto. Deja de poner flores a un muerto. Jesús está vivo. Amén. Vivo. Cambiará tu vida, tu existencia, tu salud, todo lo que hay en ti, todo lo que hay alrededor.
cuando empieces a creértelo. A Jesús no se le conquista porque se le cante, porque tiene miliadas de ángeles que entonan cánticos continuamente. Él lo ordena y así se cumple en el cielo. No tenemos nada con qué decirle al Señor, mira, sorpréndete con lo que voy a hacer ahora mismo. Nada, no hay nada en nuestra vida para sorprender a Dios, excepto la fe. Eso sí le sorprende. Está 3 años, 2 años y medio con 12 discípulos y resulta que uno que no solo no era discípulo, sino que era un soldado romano, que servía al César, y no a Dios, sino al César. Resulta que tiene un criado que está enfermo, pero oye hablar del Señor. Todos sabemos cómo sigue, ¿verdad? ¿Sí? Y Jesús, cuando ve al soldado romano, ¿qué le dice? Que no ha encontrado fe como es. No he encontrado en Jerusalén una fe como la de él. Y tenía a los discípulos al lado, ¿eh? Pero el Señor sabía que le iban a negar los discípulos. Fíjate, el soldado romano le dice, tengo un compañero enfermo. Y dice el Señor, voy. Dice, no. Porque no soy digno de que entre en mi casa. Eso cuando lo dices tú de que no eres digno, de que no soy digna. ¿Cuándo lo dices? Dilo fuerte. ¿Cuándo dices tú eso? ¿Cuándo lo repites? En la misa. Pero como lo dices porque te lo han enseñado y no porque te lo creas, no pasa nada en tu vida. Sigues igual de mediocre. Sigues igual de enfermo en el espíritu. El centurión le dijo, no soy digno. Dilo que con una palabra tuya quedará sanado. Y el Señor dijo, esto me admira. ¿Quiere el Señor que le pidamos? Sí, pero con fe. Sé que lo vas a hacer. Y voy a esperar. Y hasta que no me lo concedan, no pienso moverme de la oración. Hasta que me lo den. Eso se llama fe. Lo demás es gimotear. Andar en pañales espirituales. Y como ya me he pasado 3 pueblos de la hora, concluyo. Después de que Pedro viera todos esos milagros, de que él mismo caminara sobre las aguas, le siguió negando. Quiero que te quede que tu condición y la mía, tristemente, es de negar a Jesús con muchísimas cosas. Muchísimas acciones que nos gustaría no tener. Lo digo yo en primera persona. Hay cosas en mi vida que me gustaría no tenerlas y las tengo. Pero también mi maestro, mi pastor, con mayúscula, mi pastor, con el callado eterno, me dijo un día, no temas, no te dejaré, no te abandonaré. Y me lo he creído. Me duele cuando pienso, hago u omito cosas que no me gustaría. Me duele. Pero cada vez que me acerco a postrarme delante de Él, le digo con toda mi alma, vuelve a decirme no temas. Vuelve a decirme. No deje de usarme en el lugar donde me ponga. Mi vida no tiene sentido sin Él. Y Él sabe que yo prefiero morir antes que vivir sin Él. Y que lo sabe. O sea, lo digo porque es cierto. Él conoce mi corazón y me está escuchando. Y yo te pregunto, por encima de tu vida y tu bienestar, ¿quién está? ¿Hacia dónde estás mirando hacia atrás? ¿Hacia dónde? Porque Jesús te dice, ¿y a ti qué? El que canta, el que predica, el que no viene a misa, el que lleva 20 años pidiendo por tu hijo, por tu mujer, por el marido, por tu hermano, y no aparecen
no vienen a la iglesia y dice el Señor, ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? Tú sígueme. Y el Señor, pero es que yo quiero tanto a mis hijos y quiero que estén aquí. Y te dice el Señor, tus hijos antes de que fueran tuyos son míos. Y estoy pendiente de ellos. ¿Qué te he encomendado a ti? Que pastorees a los corderos y a las. Pues, hermano, la palabra del Señor es esta. Mira los corderos que tienes en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, en la calle, y mira la oveja. Y deja de quejarte. Esto te lo digo yo, lo dice el Señor. No te quejes. No tenemos razones ninguna, y digo ninguna categóricamente para quejarnos de nada. De nada. Aquellos que tienen un fervor elevado, santísimo, a la Virgen María, os digo que en la boca de María no hubo una sola queja. Y enterró a su papá, a su mamá, a su marido, a San José y al único hijo que tenía. Y no hubo queja, hubo alabanza. Mi alma glorifica a Dios, mi espíritu se alegra en Dios. En Dios, mi Salvador. Pues si es tu Salvador, aprende a abrir la boca, aprende a gestionar tu vida, aprende a mirarte a ti si estás sola o solo y a no quejarte. Dios tiene un propósito para ti. Empieza a descubrirlo. No vas a esperar, no sé, en la agonía, a que digan, te acabo de ver, cuando veas a los ángeles bajar. No, empieza ahora, que aproveche el tiempo. Gloria al Señor. Gloria al Señor.